Tele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. El día de hoy, déjenme decirles que me siento profundamente honrado y agradecido porque difícilmente puedo tener acceso a un personaje y a una celebridad como la que nos acompaña el día de hoy. Créanme que me siento profundamente agradecido y afortunado porque además vamos a tratar un tema que a la gente le empezó a dar mucha curiosidad. ¿Qué tiene que ver la parte de ciertos padecimientos cardiovasculares con la cuestión del coaching? Lo vamos a ir descubriendo durante la charla. Entonces, si me hace favor, permítanme darle la más cordial bienvenida a mi queridísimo Marcelo Ramírez. Mi querido Marcelo. Muchísimas amigo gracias. Querido, médico especialista, cardiólogo, jefe de cardiología del Hospital General de México, y todas las gracias habidas y por haber. A tus órdenes, a tus órdenes. Y por órdenes. Cierto, felicidades porque hoy es Día del Médico. Hoy, precisamente. Fíjate que estamos de alguna manera humildemente celebrándote, mi querido amigo. Me parece muy bien. Y gracias por estar aquí, mi querido Marcelo. De verdad te lo agradezco mucho. Qué interesante lo que podemos platicar, porque finalmente la cultura mexicana somos gente de rumores, de me dicen de y de remedios caseros. Y normalmente todos somos médicos, sacerdotes, abogados, y de todos sabemos un poquito. Creo que lo que vamos a platicar el día de hoy tiene mucho que ver con la parte que tenemos que generar como cultura, que es la prevención. Porque normalmente nos vamos a la corrección. Y creo que ese es un gran problema, Marcelo. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, hablas de una manera que hasta me gustas para secretario de salud. Muchas gracias. Y lástima que no me gusta la política. Ay, no me gusta. Ja, ja, ja. Pero es que en realidad la base de la prevención es un campo perfecto para que lo podamos nosotros elaborar, construir poco a poco, llevarlo a las dimensiones adecuadas, sobre todo cuando en el terreno de las cuestiones económicas, los países que no tienen gran desarrollo económico, hoy sufrimos de enfermedades prevenibles. Totalmente. Si tuviéramos una buena base en el aspecto del conocimiento. Y esta prevención comienza desde el hogar, Carlos, desde la etapa más temprana de la vida. Fíjate que incluso económicamente hablando es más barato prevenir que corregir. Por supuesto, por supuesto. Porque evidentemente las campañas y lo que vayas a invertir es crear una cosa que se llama conciencia. Y lo diferencio entre la conciencia con C y la conciencia con SC. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Porque la conciencia con C es la que te deja dormirte tranquilo. Y la conciencia con SC es la que te permite darte cuenta de tu realidad. Así es. Entonces se trata de crear esa conciencia en que la gente pues, sepa que todos, por nuestra naturaleza, por la genética, por nuestro estilo de vida, etcétera, estamos propensos a tener este tipo de enfermedades. Ah, por supuesto, claro que sí. Revisaba yo cifras y me llama mucho la atención, y corrígeme por favor Marcelo, pero la última actualización de cifras en cuanto a reportes de salud son de 2012. O sea, no hay cifras actualizadas en el sistema de salud que nos permitan ver pues, el año pasado qué ocurrió. Pero sí me llama la atención que las enfermedades cardiovasculares son el tercer lugar de mortandad en la población de este país. Mira, sí tenemos
como cifras un poquito más actualizadas. De Las acuerdo. podemos conseguir. Tenemos 2016 perfectamente bien desmenuzado. Perfecto. ¿Sí? 2017 es un año que está también en vías de proceso. poder, sí, en De el acuerdo. proceso. Y ya hay más interés por poder también transmitir en el sentido del impacto que tienen las enfermedades en la vida normal de los sujetos. Sí. Todo esto. Entonces hay gente que se dedica muy bien a este campo. Las enfermedades cardiovasculares, déjame decirte que no son el tercero, son la primera causa. Fíjate. La primera causa, la número 1 de muerte en el adulto y de enfermedad grave. Y hay Que es más delicado todavía. No, bueno, hay muchísimas cosas muy peculiares respecto a este problema, ¿no? Comprender que somos, de alguna manera, víctimas de un proceso, además de una condición que es prevenible, Totalmente. que se puede Totalmente de acuerdo. tratar de una forma muy adecuada, es otro tema muy interesante. Otro tema de gran valor. Octubre es un mes que tradicionalmente se le ha dado hacia la enfermedad de la mujer mucha importancia por cáncer de mama. Correcto. Bueno, pues déjame decirte que por cada mujer que muere de cáncer de mama, 6 mueren de enfermedad cardiovascular. Alarmante. Sí. Alarmante. Y la verdad es que muchas mujeres, y mucho en el sentido de qué tan grave puede ser el problema del corazón, no se ha podido divulgar en forma adecuada. Hoy, con este dato que te doy, simplemente pensar que para las mujeres, igual que para los varones, los padecimientos de corazón pueden ser de un gravísimo impacto. Por supuesto. Es una situación que debemos de divulgar correctamente. Fíjate que esa es una realidad, porque hay quien dice que la información es poder, y coincido en cierta forma. El verdadero poder es el conocimiento. O sea, que a mí me den esa información sí me sirve, pero qué hacer con ella me serviría mucho más. Claro. Saber qué hacer, porque justamente yo creo que el terreno de la prevención, en todos los aspectos, debemos de darle un enfoque diferente. Y déjame poner un ejemplo muy simple, muy tonto. La gente se niega a comprar, o se rehúsa a comprar, un seguro de vida, de gastos médicos mayores, etcétera, porque dicen, es dinero que estoy tirando. No, es dinero que ojalá no tengas necesidad de gastar. Un seguro lo compras para no usarlo. El seguro del coche lo tienes para no usarlo. Casi como amuleto. ¿Estás de acuerdo? Sí, el día que no lo tienes te pasa algo. Justamente. Lo tienes, la libras. Murphy hace de las suyas hasta en esto, pero bueno. Entonces creo, por todos los esquemas y por todas las situaciones, si estamos ya en ese nivel, es obvio que las enfermedades cardiovasculares per se existen como tal, pero hay otras que son consecuencia de otro tipo de padecimientos, obesidad, diabetes, etcétera. ¿Estoy en lo cierto? Esa es la parte que también es interesante cómo se puede plantear. O sea, hablar de un padecimiento cardiovascular es con frecuencia hablar de una complicación que ocurre derivada de que otras enfermedades, como en este caso diabetes, hipertensión, no han logrado una meta adecuada en el control de esa enfermedad. Así es. O sea, no surge la enfermedad cardiovascular, por lo menos la más grave, que son los infartos, como infarto per se. Exacto. El adulto, originalmente sano, nace sano, tiene un desarrollo de vida en el cual, aquí hay un factor muy, muy importante, muy valioso, que tiene que ver con la edad, que hoy afortunadamente pues todos vivimos más. Carlos, qué afortunados somos, hemos logrado una esperanza de vida que nunca antes habíamos tenido, vivimos más de 70 años hoy, hombres y mujeres en esta época, y hay países donde incluso la longevidad es mayor. Claro. Eso no está tan mal. El problema es que al vivir más tiempo también tenemos más riesgo de desarrollar ciertas condiciones en la salud que ya no van a funcionar tan óptimamente. De acuerdo. O sea, de repente por deterioro natural. Eso, efectivamente. Claro. Un páncreas de repente comienza a ser más insuficiente para secretar insulina, el metabolismo de las grasas resulta que se va transformando un poco y de repente comienzas a tener colesterol alto sin que lo consumas, simplemente porque tu metabolismo se volvió anormal, tus arterias comienzan a ser un poco más rígidas y entonces en el contexto de la medicina aparece ya una enfermedad con un nombre, diabetes, hipertensión, alto nivel de colesterol. Correcto. Luego viene la parte de qué hace ese sujeto en ese momento de su vida. Si tiene acceso a recibir una atención médica adecuada, que le permita primero tener conciencia de lo que tiene. Por supuesto. Acercarse a un tratamiento que lo pueda llevar a un control adecuado y que entonces
impida tener las complicaciones de esas condiciones desfavorables. Correcto. Esto es tan claro que no se logra, es tan fácil de observar que no se logra, que hoy por hoy las complicaciones de esas enfermedades, de esa diabetes, de esa hipertensión, se convierten en la complicación cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo y en México. Fíjate qué interesante, maestro, porque siguiendo tu propia análisis, aquí yo voy a hacer una analogía. El ser más longevos no significa una mejor calidad de vida. Así es. El objetivo entonces tendría que ser empatar esa longevidad con una mejor calidad de vida y que se puede conseguir a través de la prevención. Sí, pero tienes que iniciar esa prevención muy tempranamente. en la Desde luego vida. tienes una prevención temprana. Muy temprana. Esa comienza en la infancia. Sí, Hábitos alimenticios, claro. disciplina, ejercicio. Y por trillado que suene, necesitas llevar una vida disciplinada. Sí, sí. Y la disciplina incluye todo, vaya, es parte esencial de la educación, de los valores esenciales del ser humano, como es la educación, también tendría que ser en ese sentido. Sí, sí. Ese punto no es sencillo. No, desde Carlos, luego que no. O sea, porque plantea que haya por aquellas personas encargadas de proporcionar esa información de la prevención a un nivel tan temprano como la infancia, pues eso tiene que provenir de la propia familia, del núcleo familiar. Y esto no lo vamos a ver, necesitamos que pasen algunas generaciones para que ellos comprendan esta situación, ¿no? O sea, hoy a los hijos los educamos en base a premios, a gratificaciones, a una forma y un estilo de vida que termina siendo muy inapropiado. Personalmente creo que es muy extraña la forma de estimular. Sí. ¿Estás de acuerdo? Porque nosotros somos hijos de la generación de la chancla, del jalón de orejas, del te aviento lo que tenga a la mano. A la gente, yo se lo he dicho muchas veces, nosotros somos la última generación de los hijos regañados por los papás. Abajo de nosotros viene la generación de los hijos que regañan a los papás. Y eso es muy triste. Porque hay una inversión de roles. Yo entiendo que hay una evolución, sí, pero evolución no quiere decir perder de vista el objetivo esencial. No quiere decir desentenderte o volverte irresponsable de lo que es el núcleo central de la sociedad, que es la familia. Y creo que estamos viviendo un proceso de desintegración, no quiero decir alarmante, pero sí estamos en la frontera. Claro, claro. Pues este nivel de prevención se antoja como algo muy importante, muy valioso, pero sí es una meta muy difícil de lograr. Bueno, como esa parte con frecuencia no se logra, resulta que nos desarrollamos como personas, somos adultos jóvenes y tampoco tenemos una conciencia de que estamos en riesgo del desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Por supuesto. ¿Quién lo piensa? Por supuesto. O sea, ¿quién se siente enfermo a los 20, 25, 30 años de edad? Correcto. No importa que fumes, que te trasnoches, que comas diferente, es Que no hagas poco probable ejercicio. que no hagas ejercicio. Bueno, y sin embargo es otro momento exquisito, otro momento muy importante que estamos perdiendo en tomar conciencia de esta situación. El sujeto tiene más edad, comienza a sentirse mal, comienza a tener algún problema de salud, ya específicamente como una enfermedad, que es lo que vemos hoy la mayoría de los médicos, porque es la gente que acude con el doctor, Correcto. el que comienza a sentirse mal. Correcto. Tú lo diagnosticas, le dices, pues tiene sobrepeso, la presión está un poco alta, sus niveles de colesterol ya no son normales, y le propones un tratamiento, que muchas veces es un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Bueno, pues aquí la otra parte que es muy complicada es que puedas lograr que estas personas queden realmente protegidas, que queden adheridas a un buen tratamiento farmacológico. Hazme un favor, Marcelo, vamos a ir al primer corte. Pero ahorita que regresemos, sí me encantaría que platiquemos sobre esa parte en que la gente tiene que aprender a disciplinarse, a seguir instrucciones. Claro. Porque de pronto la rebeldía es, mientras me siento mal, al médico lo amo y lo adoro. Me siento bien y ya lo hago de ladito. Efectivamente. Y creo que es una mala condición humana. Y por otro lado, me preguntaban, y evidentemente les ofrecí contestar, si los padecimientos cardiovasculares tienden a ser una cuestión hereditaria. Bien. ¿Te parece bien que Me regresando parece al muy corte bien, lo por supuesto, platiquemos? claro que sí. Vemos la parte de la farmacología, de la atención médica, etcétera, y nos vamos a esa parte y de ahí vamos desmenuzando. ¿Te Me parece bien? muy bien, Gracias, por Luis Marcelo. supuesto. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Bueno, y como siempre, ya saben, durante el corte, tirando el chal como debe de ser. Echando plática. Mi querido Marcelo, a ver, antes del corte nos quedamos en dos cosas. La parte de, déjame ponerle ese título, de la obediencia del paciente con respecto al estricto apego y a la disciplina de seguir un tratamiento. Bien, bien, pues eso es una parte muy importante, es fundamental. Se establece una enfermedad, resulta que la presión se subió, que el azúcar se subió. Entonces te ponen un tratamiento que pues, incluye tomarte una pastilla, que debes de estar muy constante, que hoy por hoy entendemos, por lo menos en la parte médica tradicional, que en la mayoría de nosotros tenemos acceso, es tu mejor camino. Por supuesto. Sí. Pues tienes que serle muy fiel a eso, porque hasta donde se ha podido demostrar, una vez que tú inicias con un tratamiento, lo que más te conviene es que te disciplines para que además tú como médico puedas tener ya un marco de referencia constante y puedas hacer los ajustes. O sea, claro, esto es imposible si la gente claro, se lo toma y mañana lo suspende. Por supuesto. Sí, que lleve una dieta adecuada, que cumplan con algunas normas como dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio, lo que es esta parte no farmacológica del propio manejo. Pero llevar un tratamiento farmacológico que a muchas personas les puede asustar. La verdad es que está muy bien fundamentado, es en cierta forma una condición científica bien estudiada, donde incluso el médico te puede reconocer efectos secundarios si es que los tienes por algún medicamento. Claro, claro. Y viene la parte donde ya no te permite que tú como paciente conduzcas esto, porque tu médico estableces una meta de tratamiento. Te voy a poner un ejemplo. Hoy atendemos
centenares de diabéticos. ¿Sí? Para cada uno de ellos puede haber una forma diferente de tratarlos, pero para todos hay una meta específica que deben de lograr. ¿Sí? Hoy un paciente que es diabético y que nosotros lo manejamos en la consulta para saber que está bien controlado, lo monitoreamos con una prueba especial que se llama hemoglobina glicosilada. Correcto. Esta prueba te permite conocer cómo ha estado su nivel de glucosa en los últimos 3 meses y es mucho mejor que te andes picando el dedo todas las mañanas, que simplemente es una prueba de ayuno, que solamente indica cómo estás en la mañana, pero que esa prueba queda lejos de establecer qué pasa con tu azúcar cuando comes, cuando estás haciendo algún ejercicio o alguna actividad. No determinante. Totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Entonces, los pacientes, bueno, pues llevan un tratamiento y tú les pides esta prueba para establecer si están logrando el buen control. Bueno, pues esta prueba, por ejemplo, nos determina que debajo de cierto valor se considera que el paciente está bien controlado. Correcto. No todos lo van a tener. No todos por tomar un tratamiento o por llevar alguna forma de manejo van a lograr esta meta. Y entonces surgen las diferencias entre los pacientes. Habrá algunos que después de la terapia oral requieran insulina o requieran más de un medicamento, se les vuelve un poquito la polifarmacia. Claro. Luego resulta que el mismo paciente diabético, alguno puede ser hipertenso o tener niveles altos de colesterol malo, y le comienzas a sumar otra parte de la terapia importante para este paciente. Por supuesto. ¿Sí? Entonces le vas dejando una meta. ¿Cuál va a ser para la glucosa? ¿Cuál va a ser la meta para la presión? ¿Cuál va a ser la meta para el colesterol? En la parte farmacológica, lo monitoreas, lo vas guiando. Es interesante porque vas como administrando algo y lo vas verificando que lo esté consiguiendo. Sí, porque finalmente, déjame ver si entendí exactamente, de entre todas las variables hay una constante. Y si la gente se disciplina, te da parámetros reales para saber qué tanto está funcionando el tratamiento o no. Que es la meta. Porque finalmente, como lo comentamos hace un rato, hay enfermos y enfermedades. A algunos les hará muy bien, a otros quizás no tanto y a otros quizás no. Entonces tienes que hacer los ajustes, siempre y cuando haya esa parte de conciencia y de constancia. Claro. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y por de otro acuerdo. lado, creo que lo más común que nos encontramos es el que no se entere la familia. Pues sí, la verdad es que también es una situación que a veces... Cuando me parece que lo primero que tienen que enterar es a la familia, porque es evidentemente tu círculo íntimo y donde puedes recibir el apoyo y contención. Ya no digas solo emocional, contención real de que si tú eres distraído por X cosa te estén recordando tu medicina, Marcelo, tómatela, ya se te fue la hora, bla, 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 y lo haces, como decía mi mamá, o por amor o por fastidio, pero terminas haciéndolo. Terminas haciéndolo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Hasta que se te vuelve parte, no de tu rutina, sino de tu esquema de vida. Es muy diferente tener un esquema a tener una rutina. La rutina lo haces hasta en automático. Cuando haces esquema puedes quitar o incorporar nuevas actividades simplemente dentro de un esquema de disciplina. Así es definitivamente. Pues bueno, hay una parte muy interesante que llama mucho la atención, que la gente con frecuencia a veces nos pregunta, porque se ha vivido la experiencia de conocer a alguien que aparentemente es sano, que aparentemente está saludable, que lo vemos en forma cotidiana haciendo su vida normal y de forma súbita puede presentar un evento cardiovascular grave. Y esta parte, conocerla también tiene su valor, porque la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad aleatoria que dependa de la mala suerte para que a ti te dé un infarto. Correcto. Sí. Sí, no es una cuestión de fortuna. Así es. Eso hay que entenderlo Desde muy bien, luego. ¿no? La historia del que le dio el infarto y que aparentemente estaba sano es aparentemente, pero algún factor de riesgo él tenía que estaba presente y que no se identificó a tiempo. Y detonó esa situación. Por eso yo creo que desde el título del programa, del tema de las súbitas, es eso. Ahí voy. Porque son episodios que se disparan. Así es. Punto. ¿Cómo es que se dispara esto? Bueno, pues les voy a platicar un poquito de la historia. Es una historia relativamente sencilla de entender. Cuando estamos expuestos a una condición de riesgo, siendo adultos, como por ejemplo el hábito de fumar, la hipertensión, la diabetes, esto va generando dentro de tus arterias un daño del que quizás no te puedas percatar. Este primer daño que ocurre en las arterias es la formación de una placa en el interior de la arteria. Vamos a imaginar la arteria como un tubo, por donde pasa la sangre. Algo de esto, mi querido Algo Marcelo. parecido a esto. A ver, si nos pueden switchar, por favor, Ross. Me traje estos modelos, no, claro. Maravilloso. Ahorita Rosy nos hace favor, nos los va switchando y Bueno, Cabina nos ayuda. Pues miren,
Esto es algo parecido más o menos a una arteria sana. Lo que se llama la luz, cuando tiene una permeabilidad absoluta, ¿es Efectivamente, correcto? sí. La verdad es que compararlo con un tubo es una cosa un poco precaria, pero es un buen ejemplo porque lo entendemos muy bien. Entonces, siendo sanos, podemos tener arterias perfectamente limpias, por donde la sangre circula sin ningún problema. Ok. Bueno, pues cuando estamos expuestos a una condición de riesgo, como puede ser el tener presión alta, el que estés fumando, el que tengas niveles altos de colesterol, va generando de tu cuerpo la formación de placas de grasa más o menos como lo podemos ver aquí. Ok. ¿Sí? En esta parte, el sujeto puede estar ya afectado, Carlos, por una lesión conocida como placa de ateroma, Correcto. pero que por su tamaño no le va a generar un problema real, Ok. porque no es lo suficientemente grande para producir una obstrucción al flujo de sangre. Y en apariencia no le provoca una dolencia o una molestia. Se siente bien, Claro. se siente sano. No hay una alteración evidente de la Claro, salud. Correcto. este sujeto con esta enfermedad y con esta lesión puede hacer ejercicio, puede tener una vida aparentemente normal, no se siente enfermo, seguirá fumando, muchas veces se olvida del manejo de su hipertensión, menosprecia un poco el control de su diabetes, Subestima el diagnóstico del médico, abandona etcétera. las cosas como Por supuesto. frecuentemente ocurre, ¿no? Estas lesiones pueden en este momento estallar como una situación súbita. Correcto. Sí, porque la sangre está circulando por acá. Una lesión pequeña, Carlos, puede romperse y provocar en forma súbita que se forme un trombo, un coágulo, que es el culpable de tapar totalmente la circulación. Y entonces nos sorprende mucho encontrar a una persona que aparentemente estaba sana, pero que de repente se infartó. Y bueno, el infarto es consecuencia no de que la placa creció hasta que tapara totalmente la arteria, sino de que la placa se rompe Claro. y en ese momento la coagulación se activa, que es un fenómeno completamente normal, Absolutamente. y forma un trombo, un coágulo, que entonces obstruye totalmente la placa. Por aquí tenía el ejemplo del trombo y del coágulo. Entonces, imagínense ustedes que ahora la placa, cuando se rompe, forma totalmente el trombo, el coágulo, y se tapa por completo. Ok. ¿Sí? Hay personas que viven una enfermedad de un proceso constante, crónico, de que se va tapando poco a poco la arteria y experimentan, por aquí de repente se puede ver una placa que ha crecido, experimentan una condición diferente que se llama angina de pecho, Correcto. que es una enfermedad que los médicos a veces detectamos porque cuando alguien portador de una placa que ya creció lo suficiente para provocar una obstrucción y se somete a alguna actividad física como ejercicio, camina muy rápido en la calle, sube escaleras algún día que no había elevador o que tuvo que hacer un ejercicio y comienza a sentir una molestia en el pecho. De acuerdo. Esto lo puede llevar oportunamente con un médico, pero estas placas son placas que ya han generado algún nivel de obstrucción para que esto lo dé. La parte interesante es platicar un poco sobre el sujeto aparentemente sano. Sí. El que sí, tiene arterias, primero fueron sanas, luego se fueron enfermando porque estaba expuesto a factores de riesgo, son placas no muy grandes, él se siente aparentemente bien, pero la placa, como les había comentado hace rato, se rompe, forma el trombo, ocluye totalmente la arteria y aparece el evento vascular. Para este tipo de situaciones, Marcelo, en particular lo que estamos comentando, la edad es factor. Totalmente. De acuerdo. La edad, y aquí hay otro elemento muy interesante en el aspecto de detectar oportunamente y de alguna manera adelantarnos un poco, prevenir un poco este evento. Bueno, pues la presencia de estas placas es una condición claramente relacionada a ciertos ingredientes, estos conocidos como factores de riesgo, Correcto. que hoy el médico perfectamente te puede evaluar antes de que tú te pongas mal. Esa es una parte que es maravillosa. Ha avanzado a tal grado el conocimiento, el estudio, la misma ciencia, que te permite, aún en el evento, prevenir. Es decir, tratar de minimizar el riesgo y hacer un control adecuado de daños. Así es. Porque te permite calcular el riesgo de una manera relativamente individual. Entonces, hoy en el consultorio... Y de manera muy certera, además. Sí, no, claro, mucho. Claro. Hoy en el consultorio ves una persona que, aunque no se sienta mal,
Tú le pides sus niveles de colesterol, evalúas cómo está su presión arterial, cómo están sus niveles de azúcar, y esta información la metes a una calculadora de riesgo, De acuerdo. que incluye tu edad, tu género, incluso tu raza. Y con esos elementos podemos nosotros determinar qué sujeto es más proclive a que le pueda pasar algo así. Por supuesto. ¿Quién tiene más riesgo de que esto le pase? Y mira, esto ha surgido por años y años. O sea, son de focos observarlo. verdes, amarillos y rojos. Es un semáforo. Punto, Frente claro, a ti, claro. exacto. Un semáforo al que todos nosotros podemos recurrir y tener por lo menos el aviso, la oportunidad de librarnos de tener una complicación tan catastrófica como es un infarto súbito o más grave aún, muerte súbita. Por supuesto. El aviso de la aterosclerosis, que es esta enfermedad de la placa, manifestándose como infarto o muerte súbita, es una situación muy común. En los varones puede ocurrir hasta en un 60%. Altísimo. Y en las mujeres hasta en un 50% casi. O sea, Ok. no todos los pacientes van a tener un infarto con la oportunidad de tener esta famosa angina que te haga llegar a un doctor porque te sentiste mal del pecho. Correcto. Para muchos sujetos que hoy viven esta enfermedad, el evento va a ser súbito y catastrófico. Y este evento puede ser prevenible si somos atendidos en el terreno de la prevención y nos pueden calcular nuestro riesgo basándose en la presencia de los factores de riesgo. Volvemos a la parte de la prevención. Es decir, si yo cada año me hago mi revisión y mi famoso check-up, puedo empezar a establecer condiciones de cierto riesgo y tomar las medidas Así preventivas necesarias. Así es. Pero si lo vamos a hacer al momento de que ya estamos en pleno evento, pues perdón, vamos a tratar de corregir algo que quizás sea difícil de hacerlo. Por supuesto. Y esa parte me parece que sigue siendo un factor de conciencia. Porque la gente, mientras no se siente... Es como aquella gente que dice, a mí no me pasa nada. Digo, no pasa nada mientras no me pase a mí. O sea, hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Totalmente. Entonces, yo creo que no es así. Al final, creo que todos estamos de alguna manera expuestos y no estamos exentos de sufrir un episodio de estos, siempre y cuando entendamos que más allá de los factores de riesgo, estilo y calidad de vida, ahorita que regresemos del corte, Marcelo, platicamos de la parte del, no sé si todo esto tenga alguna condición genética que altere o facilite el riesgo. Claro. ¿Estás de Por supuesto. acuerdo? Sí, por supuesto. Porque de alguna manera creo que ese es otro factor que también podría ser determinante. No en balde los médicos cuando te hacen tu historia clínica, te preguntan antecedentes familiares. Necesitas tener, vaya, no solo ver el árbol, tienes que ver el bosque. Ujú. Y lamentablemente hay gente que ni siquiera sabe. Vaya, si no sabe, no conoce a sus hijos, menos a sus padres o a sus abuelos. Y creo que eso es terrible, ¿estás de Así acuerdo? Porque también hay un desinterés. Y me parece que eso también es muy delicado. Perfecto. Ahora que regresemos, entramos a esa parte, Marcelo, y mira, se nos está yendo volando, caray, de verdad. Amigos, qué gran charla, créanme que no va a ser la primera vez que me haga favor, mi querido Marcelo. No, encantado de la porque vida. creo que realmente lo que estamos haciendo, y cuando digo creo, esto es desde la más profunda certeza, ¿eh? Cuando yo tengo duda de algo, siempre digo me parece que, pero cuando yo te digo creo es afirmando, y creo que esta vez la información que nos estás dando nos está llenando de algo que necesitamos que se llama información. Y si algo nos puede, consultemos. Hoy, por Dios, el acceso a la información me parece que es, quizás no toda sea la más certera, pero si recurres a las herramientas que generalmente tienden a ser mucho más precisas, caramba, hoy no podemos negar que hay acceso a la información. Totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida.
En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Mi querido Marcelo, qué interesante estamos viendo esta parte. Esta es una de las partes que configuran lo que puede ser una patología cardíaca o un problema cardiovascular. ¿Qué es del aspecto genético? Muy interesante. La carga genética. Claro, bueno, pues mira, la parte genética la vamos a analizar así. Cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares y nos referimos a la que más afecta la vida en las personas, nos referimos a una conocida como cardiopatía isquémica. De acuerdo. Esa es infarto, angina de pecho, es hoy por hoy la más importante. De acuerdo. Y en ese sentido, las que continúan como cardiovasculares que afectan gravemente la vida son las que tienen que ver con las de aspecto vascular cerebral, como ocurre con los infartos cerebrales, y la parte periférica que tiene que ver con las arterias de las piernas. Los infartos cerebrales serán accidentes cerebrovasculares. Accidente cerebrovascular. De acuerdo. Que hay de diversos tipos. Digo, sí, claro. tratando de darle el nombre porque muchas veces la gente tiende a confundir. Sabemos bien que una embolia es un accidente cerebrovascular. Efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, Okay. Carlos. Entonces, bueno, ese es el grupo más importante. No es el único. Padecimientos del corazón hay algunos como las malformaciones congénitas, Por supuesto. enfermedades de las válvulas que se van calcificando poco a poco. Bueno, del grupo más importante, el que corresponde a los padecimientos vasculares, la parte genética tiene muy poca influencia. Sí. Si lo tuviéramos que poner como qué tanto participan, no participan más allá del 10%. O sea, la incidencia es realmente mínima. Es realmente mínima. ¿Qué pasa con este tipo de padecimientos? Bueno, este tipo de padecimiento está relacionado a otras condiciones, las más importantes. Alteraciones de colesterol,
Correcto. que tiene que ver con tener bajo el colesterol bueno y alto el colesterol malo, alteraciones como niveles altos de glucosa, diabetes, niveles altos de presión arterial, hipertensión y tabaquismo. Estos 4 han sido hoy realmente las bases, los pilares más importantes que dan origen a la enfermedad cardiovascular, esta de tipo vascular, que es la fuerte, la importante, y participan hasta en un 90%. La combinación de estos factores explicaría el 90% de la carga total de esta condición. Y el 10% restante es la parte genética. La parte genética, la Por parte supuesto. que se puede heredar. A ver, de esos 4 factores de riesgo, Marcelo, estamos hablando evidentemente de que hay, en general creo que son prevenibles, los 4. Los 4. Son prevenibles. Así es. La parte de la que hablábamos del colesterol malo, tiene que ver directamente con la alimentación, supongo. A veces. De acuerdo. Es decir, tratando de hacer lo más coloquial posible, evidentemente existen otro tipo de factores. Así es. El otro es la hipertensión, que también puede tener una condición genética, la hipertensión, o... Puede tenerla, pero el porcentaje, la carga genética en la hipertensión tampoco es muy grande. Tampoco es, digamos, no es muy grande. determinante. Así es. Sino también puede ser estilo y condiciones de vida. Normalmente así es. De acuerdo. La tercera que mencionaste es Diabetes. la diabetes, que igual existe la idea de la famosa predisposición diabética, que yo honestamente siempre he creído que no es así, pero bueno. Y lo mismo, de acuerdo a la determinación de factor genético, estamos hablando que es mínimo. Es relativamente más que nosotros, pero tampoco es lo más importante. Es decir, digamos que no es significativamente Claro. una cuestión tremenda. Y por último, el tabaquismo. El tabaquismo. Que es como valor de riesgo. Así es. O sea, esos 4, los 4 prevenibles. Los 4 prevenibles, y hablamos del 90%. Por supuesto. 90% de la carga de esta enfermedad atribuible a condiciones que se pueden tratar. Exacto. Sí, ahora vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que somos hijos de mamá y papá son diabéticos e hipertensos. ¿Nosotros seremos también diabéticos e hipertensos? No necesariamente. Correcto. Sí, va a depender mucho de nuestro estilo de vida. Así es. O sea, nosotros podemos llegar a los 60 o 70 años con 20 kilos más, 20 kilos menos. Y ser haciendo normotensos ejercicio, no haciendo absolutamente, ejercicio, claro. Con una dieta baja en sal o con una dieta alta en sal. Por supuesto. O sea, van a ser factores que van a determinar que debutemos o no tempranamente con la hipertensión o con la diabetes. Por la parte genética, tal vez no lo podamos evitar. Pero no es lo mismo que iniciemos con una diabetes a los 40 años de edad porque estamos muy mal de peso, porque estamos muy sedentarios, con una dieta inapropiada, a que lleguemos a los 70 años de edad porque nos cuidamos mucho, donde ya la parte genética se expresó, pero ya no va a tener tanta importancia para que desarrollemos placas de ateroma. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es fundamental tomar en cuenta esto. La gran carga de enfermedad cardíaca atribuible a la aterosclerosis, a los padecimientos vasculares, es altamente prevenible. Por supuesto. Es alta. Ahora, Por supuesto. ¿cómo vamos a comenzar? Acercándonos a una opinión médica. Eso es fundamental. Eso no puede ser tarea de que yo lo hago por mi cuenta. O sea, no le estamos cambiando la llanta al coche. Es ¿sí? correcto. Ni No le estás andamos- midiendo los niveles de aceite. Efectivamente, O sea, sí. claro. ¿Cómo llegamos con un doctor? Ideal, 40 años o más, es recomendable. ¿Cómo? Con unos exámenes de laboratorio, aunque yo no me sienta mal. Si yo no me siento mal, pero tengo intenciones de conocer cuál es mi riesgo de desarrollar un evento cardíaco en el futuro, lo puedo saber con relativa confianza. ¿Cómo lo haría esto? Bueno, pues el doctor pone esta información de mi edad, mi género, si soy hombre o mujer, porque los hombres resulta que tenemos más riesgo que las mujeres para Correcto. tener una enfermedad cardíaca. Nos van a tomar la presión arterial, nos van a tomar los niveles de glucosa por el laboratorio, el famoso colesterol bueno que se llama HDL, el colesterol malo que se llama LDL, y si el sujeto está tomando medicamento para la presión y si el sujeto fuma. O sea, vean qué fácil, con tan poca información, hoy podemos tener una buena evidencia, un buen soporte para determinar cuál es tu riesgo. Pero aquí déjame puntualizar. No esperes a sentirte mal para hacerlo. Totalmente. O sea, acabas de dar una clave que creo que es fundamental, Marcelo. 40 años. Momento de empezar a tomar medidas preventivas. Vas a un laboratorio, te haces tus
análisis de Análisis. gabinete y vas con tu médico de confianza, punto. una opinión. Por supuesto. Él meterá estos datos a la calculadora de riesgo y nos puede alertar perfectamente bien. Vamos a seguir con el ejemplo. Claro. 40 años. ¿Tendrá el mismo riesgo de un evento en los siguientes años si este sujeto está fumando en esta edad o si no está fumando? Claro que no. Por supuesto. Si este sujeto, además de fumar, ya tiene niveles altos de colesterol malo, por ejemplo, claro que no. Por supuesto. Si este sujeto además comienza con problemas de la glucosa, o sea, armar este rompecabezas tan interesante, hoy se puede hacer de una forma muy confiable. Pero es un mapa maravilloso porque te da elementos para incluso hacer menos traumático el tratamiento. Claro, claro. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y podrías tener acceso en una etapa muy temprana también para recibir quizá algún abordaje incluso farmacológico. O sea, hoy vemos gente que desafortunadamente están jóvenes, pero tienen niveles tan altos de colesterol malo que conviene tratarlos con un fármaco. Por supuesto. Los invitas, por claro. supuesto, a un cambio en su estilo de vida, a una dieta diferente, pero darles un manejo farmacológico les puede reducir notablemente el riesgo de un evento cardíaco que van a experimentar en forma súbita, mi querido Carlos. Por supuesto, Sí, por supuesto. sin presencia y además, de síntomas. mejorar ostensiblemente su calidad de vida. Mira, yo creo que en esto puedes gastarte lo mismo que una entrada al cine con familia y con palomitas y con... O sea, tampoco es muy costoso. Fíjate que yo creo que más allá del costo, porque gastamos en estupideces, y digo con todo respeto, pero no le puedes decir de otra manera, menos en lo que es lo importante. A veces la gente tiene la idea que yo no gasto en mí porque sería demasiado egoísta. Perdón, si tú no estás bien, el resto de tu familia, si eres el jefe de, menos va a estar bien. Y menos si eres el pilar, si eres el sostén y eres quien abona Por la supuesto. mayor parte de la estabilidad económica de esa familia. Entonces, no es una actitud de egoísmo, es una actitud, personalmente así lo creo, de un nivel óptimo de amor propio, Sí, definitivamente. de Definitivamente. dignidad y de conciencia. Claro. Yo así es como lo veo. No, sí, por supuesto. Bueno, pues esta parte es valiosa, ya lo platicamos entonces, lo que tiene que ver con la prevención. Hay otro capítulo que tiene que ver con si ya viví algún síntoma que me alerte de algo que me está pasando. Correcto, El más común sería dolor torácico, de acuerdo. sentir una molestia en el pecho, especialmente provocada por esfuerzo. Déjame preguntarte algo, Marcelo, muy rápido. ¿El corazón duele Sí, como tal? sí, Ok, sí. de acuerdo. La parte del corazón tiene un dolor relacionado a la mala circulación porque las arterias estén parcialmente tapadas, Ok. algo que en la medicina lo conocemos como angina de pecho. Ok. Y para nosotros la clave es que este síntoma ocurre cuando el sujeto enfermo hace trabajar más su corazón. ¿Cómo? Pues haciendo alguna actividad más pesada de lo inusual. Hace rato te decía, hay gente que descubre que se siente mal porque un día tuvo que subir las escaleras porque no había elevador. Claro. O porque pegó una carrerita en la calle porque se le hacía tarde y no alcanzaba a llegar a su trabajo y comienzan a sentir un malestar en el pecho. De acuerdo. Bueno, pues si esto te ocurre teniendo tú antecedente de alguna condición de riesgo, y volvemos al fumar, altos niveles de Correcto. colesterol, presión o glucosa, pues te conviene irte con un doctor. Para Sí, que te pero la revise. gente va a saber que tiene problemas de colesterol, de hipertensión o de glucosa hasta que se siente mal. Sí, Porque no han tenido el momento de dedicarse, ¿cómo decirlo, caray? De dedicarse a sí mismos déjame decirlo así, de darse un autoabrazo, de consentirse, de cuidarse a través de una prevención. de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues evaluar así a los sujetos con riesgo hoy nos ha permitido al grupo médico tener más posibilidades de ayudar a prevenir muertes cardiovasculares. De ¿no? acuerdo. Quiero aprovechar, por ejemplo, un tema que suena mucho, mi querido Carlos, eso de tomarte la aspirina. O sea, tomarte la aspirina para prevenir un infarto. La aspirina no previene ningún infarto. Sí, la famosa Protect No, incluso, sí, claro. ¿no? Bueno, claro. Bueno, pues... Que porque te adelgaza la sangre. Claro. O sea, ¿cuántos de esos mitos que me parece que tendríamos un arsenal, mi querido Marcelo, para en una siguiente visita irlos desmintiendo? No, hay muchas cosas. El tema de la aspirina, por ejemplo, no es que ayude a prevenir un infarto. O sea, lo que te ayuda a prevenir un infarto es que vigiles cómo está tu colesterol, tu presión, tu azúcar. Por supuesto. Que la tomes estando enfermo, por supuesto que ayuda.
pero es ya viviendo el contexto de la enfermedad. Claro. Y aún así no todo mundo debe de tomarlo. O sea, hoy hay gente que toma aspirina sin requerirlo. De acuerdo. Y tiene más riesgo de sufrir una hemorragia grave o fatal que beneficiarse de una reducción de evento cardíaco. Te voy a decir por qué la aspirina. ¿Se acuerdan que platicamos que había una placa que se rompía y se formaba un trombo? Sí. Bueno, pues la aspirina actúa en el trombo. O sea, el efecto de la aspirina, Carlos, es porque a una dosis pequeña reduce la posibilidad de que se haga un trombo grande, fuerte, que te tape la arteria O sea, es como que es para un que te mueras. anticoagulante. Es un anticoagulante. O sea, como un anticoagulante o un antiagregante, que es la palabra correcta. Correcto, sí. Sirve en el terreno de la parte cardíaca porque tiene que ver con el trombo que se forma cuando se rompe la placa. Ese es el beneficio. ¿Que ayuda? Sí. Pero tomarla simplemente porque creemos que tomar una aspirina nos va a beneficiar, no. O sea, hay mucha gente que hoy, les repito, fallece por una hemorragia grave o tiene un problema muy severo por creer que una aspirina le va a reducir o le va a quitar el infarto. Y luego que le dicen, pase. ¿cómo le pasó si tomaba aspirina? Así es, ¿Estás de acuerdo? totalmente. Creo que, mira, Marcelo, el tiempo se nos fue volando, pero sí te quiero comprometer, amigo, al aire, para que me hagas favor. Y vayamos pensando en hacer un siguiente programa, un siguiente capítulo, porque creo que esta información a la gente necesariamente le ayuda. Con mucho gusto. Y que podemos ir desmitificando ese tipo de situaciones como esta de la aspirina, que es tan común y tan frecuente escucharlo. Que bueno, evidentemente Bayer feliz de que así suceda, ¿estás de acuerdo? Pero bueno. Y creo que hay demasiadas cosas que podemos ir de la mejor manera, y lo digo con todo respeto, abriéndole los ojos a la gente. Hacerles que pierdan el miedo de acercarse al médico, que pierdan el miedo de la noticia fatal que les puede dar mientras estemos ya transcurriendo en el evento, cuando se puede prevenir. Claro. Y evidentemente, hacer partícipe a la familia que se convierten en los aliados. Y creo, mi querido Marcelo, que lo que nos has regalado ha sido extraordinario y me gustaría, de verdad, lo vamos a planear y si me haces favor, te quiero pedir que hagamos en un futuro una siguiente parte donde podamos ir desmitificando todo ese tipo de condiciones. Con muchísimo gusto. Es ¿Te un parece honor. bien? Claro que sí. Mi querido Marcelo, de veras, qué honor tenerte aquí. Amigos, gracias. Creo que ha sido un extraordinario programa. Hemos podido abordar de alguna manera los puntos más importantes, pero sobre todo, créanme, cuando la información viene de un experto, de un profesional y de alguien dedicado íntegramente, con una ética a toda cabalidad, como es mi queridísimo Marcelo, créanme, más vale creer la información, de verdad. Y todo esto es simplemente para que tengamos más elementos que de alguna manera nos configuren una mejor calidad de vida, si ya es que tenemos la cantidad alargada de alguna manera. Gracias, nos vemos la próxima semana, pásenla bien, hasta entonces. Astele.tv